supuesto a usted, a secretario, a todas las personas que nos acompañan por esta transmisión virtual, bueno, sí, de esta sesión. Y me voy a referir, señor presidente, honorables senadores, a un artículo, a un proyecto, una iniciativa parlamentaria que radicamos 24 senadores y representantes a la Cámara, entre los cuales se encuentran distinguidos miembros de esta comisión primera. Podría citar a la senadora Paloma Valencia, autora del proyecto, a la senadora Esperanza Andrade, al senador Roosevelt Rodríguez, al senador Armando Benedetti, al senador Temístocles Ortega, al senador Miguel Ángel Pinto, al senador Juan Carlos García y al senador Fabio Amin, además de quien se dirige a ustedes. Firmaron también unos miembros de la Cámara de Representantes y de prácticamente todos los partidos políticos del Congreso de la República. Este es un proyecto o un objeto que tiene por objeto básicamente adoptar acciones afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Recoge básicamente recomendaciones de las Naciones Unidas, recomendaciones del CICR y se enmarca dentro de los acuerdos de Bangkok de las Naciones Unidas, tendientes justamente a establecer medidas afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal, y recoge, por supuesto, una situación dramática, triste y desgarradora que se vive en los centros penitenciarios del país y que tiene unos efectos adicionales, unos efectos en las familias, en los muchachos, en los hijos de las reclusas cabeza de familia. Este proyecto de ley tiene 16 artículos divididos en 3 capítulos, básicamente en 3 grandes partes. En una primera parte, que tiene 10 artículos, definimos básicamente una pena sustitutiva para mujeres cabeza de hogar, pobres, que efectivamente tengan el cuidado y la responsabilidad de sus hijos cuando se encuentren judicializadas o se encuentren procesadas y condenadas por delitos que podemos considerar menores, que no impliquen violencia, por supuesto, y que sean o tengan penas inferiores a los 6 años. Básicamente creamos una pena sustitutiva, de tal manera que la respuesta del Estado a los delitos menores sin violencia, en condiciones básicamente como las señalé en un principio, que se trate de mujeres cabeza de hogar, que tengan hijos y cometan ese delito por situaciones de pobreza, se les pueda aplicar a quien no sea reincidente, a quien cometa el delito por primera vez, una pena sustitutiva de trabajo social. En la segunda parte se trata pues ya tenemos 2 artículos en donde hacemos unas modificaciones ya al Código Penal en lo que tiene que ver con el régimen de exclusión de subrogados. Y en la tercera parte pues establecemos las condiciones en que se podrá sustituir ya la detención preventiva y básicamente la orden al gobierno nacional para que reglamente estos servicios de utilidad pública que prestarían estas personas ante la comisión de un delito de esta naturaleza. Es un proyecto, una iniciativa legislativa que va en contravía de la tendencia reciente de elevar penas y decretar constantemente la pena de prisión, el encarcelamiento, y busca unas medidas sustitutivas ante lo que nosotros hoy flagrantemente podemos observar como un monumental fracaso, es decir, la política penitenciaria de encierro en Colombia. Bueno, antes de entrar a revisar un poco más en detalle el articulado, voy a hacer una mención muy breve
de la exposición de motivos. Miren, ¿cuál es el perfil criminal de las mujeres detenidas en Colombia? El 6,9% de todas las personas en prisión son mujeres. Estamos hablando de 8.198 mujeres frente a 110.000 hombres detenidos, cifras de 2019 del INPEC. 6,9%. De ese 6,9%, el 66,9% de estas mujeres pertenece a estratos socioeconómicos bajos, es decir, son mujeres pobres. Y el 74% de todas estas mujeres, pues son madres cabeza de hogar. De ese total de mujeres, el 22,4%, según un estudio que está reseñado en la exposición de motivos, y que les recomiendo vehementemente la lectura del mismo porque es desgarrador, es ponerle el foco a un drama humano que se vive en las cárceles de mujeres y entendemos la dimensión social de este drama. Del total de mujeres en la cárcel, el 22,4% fue víctima de violencia sexual en algún momento de su vida. Muchas de ellas fueron objeto de violencia sexual cuando eran mujeres, adolescentes o niñas. Y pues esto pues lo podemos conectar con las profundas discusiones que ha tenido esta comisión respecto de la cadena perpetua. Son personas que han sufrido la violencia y la violencia sexual. Y el 47,8% de estas mujeres detenidas ha sufrido violencia física por parte de su pareja. Respecto ahora del perfil criminal de las mujeres que están detenidas, el 82,5%, y miren esta cifra que me parece muy importante, de estas mujeres privadas de la libertad no tiene antecedentes penales. Es decir, son personas condenadas por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Y en su mayoría son mujeres condenadas por delitos que no implican uso de la violencia. El perfil criminológico, el perfil criminal de la mujer o de las mujeres detenidas es distinto del perfil criminal de los hombres que están detenidos. Si ustedes observan, el 52,5% de estas mujeres detenidas están condenadas a penas de prisión entre 0 y 5 años. Es decir, por delitos en donde no ha mediado violencia y no se ha utilizado arma de fuego o arma, básicamente, para cometer ese delito. 52,5%. Y luego, penas de 6 a 10 años, es decir, generalmente porque les computan esto con el concierto para delinquir, que es muy frecuente en el tráfico de drogas a pequeña escala. Estamos hablando del 26,6% de las mujeres, es decir, el 79,1% de las mujeres en prisión en Colombia han sido condenadas por delitos que tienen una pena inferior a 10 años. Y la mitad de ellas, el 52,5%, apenas inferiores a 5 años. Es decir, aquí se observa de bulto que el pequeño hurto sin violencia y el microtráfico conforman básicamente el grueso de estos delitos, que son los delitos propios de la condición de pobreza, que son los delitos propios de la madre cabeza de hogar pobre que no tiene cómo sostener a sus hijos, sin que medie violencia. Bueno, del total de las mujeres privadas de la libertad por tráfico de drogas, según el CIDE de la Javeriana y el CICR, que es el estudio que les mencionaba, honorables senadores, la mayoría está condenada efectivamente por narcotráfico. El 43,4% por venta de droga, el 41,2% por transporte de droga y el 15,8% por almacenamiento de la misma. Es decir, como ustedes pueden observar, se trata de personas que conforman efectivamente la cadena del narcotráfico, pero en sus eslabones inferiores, es decir, son eslabones
fungibles de la venta de narcotráfico, de narcóticos en nuestras calles. Son personas que se dedican a actividades de menudeo en los parques, en las calles, actividad por supuesto reprochable, pero actividad básicamente que hace parte del eslabón más débil y del eslabón fungible. Mujer capturada es mujer básicamente que es reemplazada inmediatamente. Este es el grueso, básicamente, de las personas que están en la cárcel por delito de narcotráfico. Es decir, no estamos hablando de grandes capos, por supuesto, no estamos hablando de elementos importantes en las organizaciones de narcotraficantes. Un elemento también importante que yo quisiera resaltar, y es el impacto que tienen estas penas de prisión a estas madres cabeza de hogar, pobres, que tienen en su mayoría el cuidado de sus hijos, y es el efecto en sus familias. Miren ustedes, por ejemplo, la composición y las características de las familias de mujeres detenidas. Estas cifras las pueden ver en la exposición de motivos, están obviamente mucho más detalladas y explicadas de manera amplia. Pero básicamente el 58% de los hogares de estas mujeres tenían jefatura femenina, es decir, ellas eran las jefes del hogar. Los parientes con los que quedaron viviendo sus hijos menores de edad fueron sus hermanos en un 50%, los abuelos en un 27% y otros familiares, 13,75%, sus tíos maternos en un 10%. El 3,46% de los menores de edad se encontraban en el ICBF o en un hogar sustituto y el 12,5% de ellas manifestaron que sus hijos afrontan una problemática de vulnerabilidad como consumo de drogas, de alcohol, de habitabilidad en la calle o ingresan a pandillas. Pues salió su madre, que era la columna vertebral del hogar, está presa y pues estos muchachos quedaron en su mayoría a la deriva. Respecto de esto, pues los efectos, como ustedes pueden observar, pues van más allá de la simple reclusión de esta persona. La mujer es llevada a prisión, pero pues la condena o la segunda pena es la que viven sus propios hijos, su propia familia, creando básicamente ciclos, naturalmente, de reproducción del delito. Pues, la droga, el consumo de licor, la habitabilidad en la calle, pues son autopistas que llevan hacia ese fin, lamentablemente. ¿Qué más les puedo decir respecto de esto? Bueno, pues al final ya en la exposición de motivos, pues tenemos un concepto previo, concepto enviado por la Defensoría del Pueblo y varios académicos se han pronunciado apoyando este proyecto de ley, además del CICR, del CIDE, de la Universidad Javeriana, que son los autores pues, de este estudio tan importante que dio lugar a este proyecto de ley. Bueno, como les decía entonces en la primera parte, porque yo les decía que este proyecto tiene 3 partes, en una primera parte pues creamos básicamente esa pena sustitutiva para mujeres privadas de la libertad y básicamente se aplica para aquellas personas con una pena igual o inferior, pena impuesta igual o inferior a 6 años de prisión, en las que se demuestre por cualquier medio de prueba que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar y cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley. Así podrá esa mujer obtener una medida sustitutiva de la pena de prisión, que es el servicio de utilidad pública. Y de esa forma pues se suspende básicamente la pena, la ejecución de la pena y se le aplica a las personas que ya estén condenadas, se le aplica esta medida sustitutiva. ¿Cuáles son las medidas sustitutivas? Por ejemplo, la prestación de servicios de utilidad pública para mujeres será sustitutiva de acuerdo con los términos establecidos en la ley y esas penas sustitutivas pues deberán ser reglamentadas por el Ministerio de Justicia.
Deberá cumplirse en el lugar de residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez. En caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, el juez puede determinar en dónde se cumplirá la medida sustitutiva. Y naturalmente se exige que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará o pondrá en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad permanente. No se aplicará, por supuesto, este delito a personas que hayan, esta pena sustitutiva, perdón, a personas que hayan participado en delitos pues, supremamente graves. Obviamente, esto no puede ser una pena sustitutiva a penas alternativas, en este caso delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, pues eso debería entenderse que no, pero pues para evitar suspicacias o evitar malinterpretaciones lo pusimos expresamente en la ley. La aplicación de esta pena sustitutiva implica naturalmente que se deba comparecer personalmente, que se debe llevar un registro ante la autoridad de policía de la prestación de este servicio de utilidad pública. Se le permitirá la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia, el cumplimiento de las condiciones de reclusión y cumplir además con las condiciones de seguridad impuestas por la sentencia. El seguimiento y control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez, por supuesto, autoridad competente o tribunal a través del INPEC, que adaptará, entre otros, un sistema de visitas periódicas a la residencia de la penada para verificar el cumplimiento de esta pena. La idea es que esta mujer, pues, que cometa por primera vez lo que consideramos un delito menor, en donde no implique violencia, pues siga viviendo en su casa y siga trabajando para sostener y pueda sostener y trabajar y sostener a su hogar, y por las tardes, por ejemplo, pueda cumplir con esa pena sustitutiva que defina el Ministerio y reglamente el Ministerio de Justicia, que son trabajos básicamente de utilidad pública, que le sirvan a la comunidad, que restauren el daño que ha hecho y restauren al mismo tiempo a la persona a la que pudieron haberle cometido un daño, por ejemplo, en su patrimonio. Puede prestarse a favor de instituciones públicas, a favor de organizaciones sin ánimo de lucro, no gubernamentales, y pues con trabajos, como les mencionaba, en el lugar de residencia de esta mujer. La idea es que siga viviendo con sus hijos y no se desintegre el hogar. ¿Qué más les puedo comentar al respecto? Bueno, la tasación de la misma, la condenada deberá trabajar un total de 5 horas de prestación de servicios de utilidad pública por cada semana de privación de libertad que se le imponga. La jornada de prestación de servicios de utilidad pública no podrá ser superior a 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque se espera que la mujer siga trabajando, trabaje, sostenga su hogar y le dé un buen ejemplo a sus hijos. Y la prestación del servicio de utilidad pública se deberá cumplir con un mínimo de 5 horas y un máximo de 20 horas semanales. La prestación del servicio de utilidad pública no podrá interferir con la jornada laboral de esta mujer, y la prestación del servicio de utilidad pública deberá realizarse en el lugar de domicilio del núcleo familiar. Como ven ustedes, esto está hecho para preservar y mantener el núcleo familiar en un país donde el 82% de los niños nacen por fuera del matrimonio, de mujeres básicamente pues, que no se han casado o que no tienen una unión estable. Por fuera del matrimonio, no me atrevería a una unión estable, perdón, por fuera del matrimonio. El Ministerio de Justicia realizará convenios con las entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales, y elaborará pues, un listado de oportunidades de servicios de utilidad pública habilitados para la ejecución de esta pena. Entonces, le damos un rol importante al Ministerio de Justicia, y a un ministerio que ha venido perdiendo, digamos, importancia en el ámbito público, pues para lo que pues, para el Ministerio de Justicia que hubo, digamos, hasta la Constitución de 1991. Esto le da nuevamente un norte y un propósito de rehabilitación importante, estableciendo estos servicios de utilidad pública y ayudando básicamente a evitar que las personas entren por primera vez a la cárcel. Y como lo mencionábamos la semana pasada en un proyecto de ley que trajeron aquí senadores del Centro Democrático para buscar
la resocialización a través de, y el descuento básicamente de días de pena a través de cursos y de valores, pues como hemos visto, lamentablemente la cárcel se ha convertido en un lugar de reproducción del crimen. La posibilidad de que la persona que era infractora ocasional, cuando entra a la cárcel, salga convertida en delincuente habitual es supremamente alta. Las condiciones de las cárceles, por el fracaso del modelo carcelario colombiano, por el hacinamiento y por la falta de oportunidades al interior de los centros penitenciarios. Bueno, luego Lara lleva 15 minutos. ¿Cuánto tiempo más necesita para terminar? Deme 3, 4 minutos y ya termino. 4 minutos, nada. Adelante. Gracias, muy amable. Como les mencionaba, los requisitos, aquí vamos a precisarlos un poco más, la pena impuesta debe ser igual o inferior a 6 años y que se trate de condenas impuestas además por la comisión de los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 241, 375, 377, 1 y 2 del 376 del Código Penal, porque pues, esto se refiere a microtráfico esencialmente, que estaban excluidos de cualquier subrogado. Que la condena no tenga antecedentes judiciales, es decir, pues es para las personas que cometen por primera vez un delito, y pues que el juez obviamente haga una valoración, porque pues el juez no es un convidado de piedra, que pues atendiendo la naturaleza o gravedad de la conducta, la personalidad de la condenada y su comportamiento anterior, pues él definirá si se le aplica o no naturalmente esta medida sustitutiva, no es una medida obligatoria en todas las circunstancias para el juez. La condenada debe manifestar su voluntad de vincularse libremente a la pena sustitutiva y que se demuestre por cualquier medio probatorio los vínculos familiares de la condenada, demostrando que ejerce la jefatura del hogar. Eso pues obviamente será también de valoración judicial. Que la infractora no haya involucrado a sus hijos en las actividades delictivas, que se demuestre por cualquier medio probatorio que la comisión de delito está asociada a condiciones de pobreza y que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: no cambiar de residencia, reparar dentro del término que le fije el juez los daños ocasionados, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento, cumplir con el plan de servicios acordado con la entidad, comprometerse a mantener un rendimiento óptimo, es decir, tiene que cumplir, tiene que rendir en la utilidad pública, lo contrario pierde esta medida sustitutiva, y comparecer semanal y personalmente, esto es muy importante, al cuadrante o al CAI más cercano y registrarse. A esa persona se le debe empadronar y hacerle un seguimiento estricto por parte de la policía, no solamente del INPEC. Bueno, para cortar un poco, le corresponde al gobierno, pues obviamente la reglamentación de estos servicios de utilidad pública, como lo mencioné, la ejecución de la medida de prestación de servicios de utilidad pública como medida sustitutiva. Modificamos básicamente los subrogados, en este caso, la prohibición de subrogados, y básicamente eso es, para no entrar más en detalle, esos son los elementos esenciales de este proyecto de ley. Se le podrán imponer además otro tipo de restricciones, no residir o acudir a determinados lugares, que eso me parece muy, muy interesante, no salir del país sin previa autorización, y participar, y esto es muy bonito, en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia o consumo problemático de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, si cuando la dependencia haya tenido relación con la conducta. Es decir, esto es algo que busca mejorar sustancialmente a la persona y someterse también a tratamientos médicos o psicológicos cuando se trate de eventos en que el estado de salud físico o mental haya tenido relación con la comisión del delito. Bueno, pues eso es básicamente. Obviamente hay faltas, se puede perder este subrogado, el juez de ejecución de pena lo revisará. Bueno, no, eso es, no los demoro más. Respetados colegas, dejo entonces que esto pues se abra el debate. Los invito de corazón a que nos acompañen, a los autores en este proyecto,
que creemos puede ser un hito importante de política criminal, y pues al evitar que personas tan pobres, que han sufrido tanto en la vida, que cometen pequeños delitos generalmente de subsistencia por falta de oportunidades, por falta de educación, tengan la posibilidad realmente de reflexionar y pensar a través del trabajo, prestando un servicio a la comunidad sobre la falta que han cometido, y no entren a antros de reproducción del crimen, como son las cárceles, pues cortamos de esa manera el ciclo de reproducción criminal y evitamos al mismo tiempo que sus hijos entren también en esa senda y tengan a su mamá con ellos y les pueda ofrecer una segunda oportunidad en la vida. Gracias, honorables senadores, por su tiempo. Gracias, senador Lara. Senador Roy Barreras, luego el senador.